Bueno, muy buenos días hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a ir en oración. Señor Jesús, Dios mío, todavía vinculados, oh Padre Santo, en el Espíritu, esto que es nuestro culto racional, un tiempo de diálogo en el Espíritu, un tiempo de alabanza para contigo, hacia ti, Señor, porque eres digno, como también la recepción, oh Dios mío, de tu palabra, del legado que nos has dado, de la responsabilidad de ser cristiano, Señor, y reactivar continuamente cada acción, Señor, y movernos como representantes tuyos, como embajadores tuyos, Señor. Permíteme en este momento, a vista de mis hermanos, seas tú, Señor, en mi mente, en mi corazón, en mis labios y en los corazones de mis hermanos también. Haz que esto sea productivo, Señor. No te olvides de este rebaño, no te olvides de este campo que tienes aquí, que produzcamos para ti. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, finalizando la epístola a los colosenses, a la iglesia en Colosa, me toca desarrollar el capítulo 3, el último bloque del capítulo 3, hasta el capítulo 4. ¿Sí? Ya mi hermano Gabriel desarrolló todo respecto de la relación entre lo que era Cristo en la vida cristiana, haciendo mención de la vida antigua, haciendo mención de las acciones pasadas, y el surgimiento de una nueva vida con nuevas acciones, con una nueva forma de ver y de hacer las cosas. Y esta carta, ya culminando, como siempre Pablo termina exhortando y brindando consejos cristianos, le llamamos nosotros, consejos cristianos, ¿para qué? Para una vida productiva en Cristo Jesús, ¿sí? Una vida productiva, productiva como una planta, ¿sí? Como un cultivo. ¿Producimos así? Bien. Esperamos que estos textos que vamos a leer sean de ayuda, sean un examen a nuestras vidas y las acciones que faltan, que las llevemos adelante. Yo veo a Pablo de esta manera, como un hombre que se encarga de sus plantas, de sus cultivos. Ha estado tiempo, en muchos casos, sembrando. Pablo ha sido sembrador. En muchos casos también ha tenido que regar, ha tenido que trabajar en otras acciones y nunca olvida ninguna de las iglesias por las que él ha estado. Y esto es una clara muestra porque está en Roma y desde allí escribe al resto, cuidando a distancia a sus plantas. Una vida productiva requiere un buen fundamento, una correcta doctrina. Y el que cuida plantas sabe de qué hablo. Si yo veo a mi esposa, le gustan mucho las plantas, y veo el trato que tiene, como la atención que le brinda, y no dejo de pensar que Pablo tiene la misma disposición. Una planta hay que quitar las malezas, quitar lo que no corresponde. Si hay que podar la planta. Se riega, se espera, en fin. ¿Qué está haciendo Pablo en la iglesia en Colosa? Y está quitando todas esas malezas, esas falsas doctrinas que lo único que hacían eran estorbar, entorpecer o afectar la calidad del producto, la calidad de la iglesia. Y como no deseo ser reiterativo, los deberes cristianos que se mencionan aquí ya los hemos desarrollado ya 3 veces, esta sería la cuarta, así que sería una reiteración de lo que hemos hablado respecto de Corintios, respecto de Efesios. Yo espero que, para que las personas que son nuevas o recién están escuchando esto, bueno, tenemos ya esto desglosado en capítulos anteriores. Yo solamente voy a hacer algunas menciones.
Yo lo que quiero es enfatizar en algo concreto respecto de estos deberes cristianos. Y vamos a comenzar con el capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, habite en ustedes, more en abundancia en ustedes. La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. O logos tu Christu en equitenoin imin plusios. Plusios. Dos palabras claves. El vocablo palabra y el vocablo abundancia. Y de esto quiero hacer un poco énfasis. Porque muchos piensan que cuando se habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia, algunos estiman que hay que sumergirse y saber de memoria la Biblia, o que hay que hacer un estudio exhaustivo de esto en profundidad. Cuidado, no estoy negando esto, ¿sí? Yo quiero darle la interpretación correcta a estos textos. Sí es importante que el cristiano lea, que profundice en las Escrituras, pero esto va más allá de solamente retener la lectura o estudiar la Biblia. La palabra logos que aparece aquí es muy importante porque uno hubiera esperado el vocablo rima del griego, que habla de las declaraciones, de algo formulado, escrito, expresado. No, acá la palabra es logos, ¿sí? Y logos es una palabra de muchísima importancia en las Escrituras, y en particular se refiere a las acciones. ¿Sí? ¿Qué es logos? Acciones. ¿Acciones de qué carácter? Espirituales. Entonces, permítanme, parafraseando, podríamos decir, las acciones de Cristo, las acciones espirituales de Cristo, more en abundancia en ustedes. Yo espero que ella se entienda mejor. Sí, no es que usted sepa la Biblia de memoria y su vida no refleje ello, sino que no solamente sepa lo que dice la Escritura, sino que usted sea un hacedor de las Escrituras. No nos sirve tener cristianos llenos de conocimiento si su vida no representa lo que lee. Sus acciones son diferentes a las leídas. ¿Se entiende? Entonces, que las acciones de Cristo habiten en abundancia. Bien, el otro vocablo que quiero hacer énfasis es abundancias. Plusius, de acá deriva el nombre de Lucas también. Hace referencia a riquezas, específicamente al valor aumentado. Habla de riqueza. Y en tal caso que haya mucha riqueza. Mucha, pero mucha riqueza. Gran cantidad de acciones espirituales. ¿Qué nos está demandando? Que haya en nuestra vida gran cantidad de acciones espirituales en Cristo Jesús. Implica que nosotros, como dueño de esa riqueza, no tanto como dueño, pero sí como administradores y mayordomos, somos mayordomos de nuestra vida. Y hay que pensar como piensan los ricos, y no me tomen mal esta expresión. ¿A qué me refiero? Un rico se preocupa por su riqueza. Dice la Escritura, no deja dormir, ¿sí? Nuestras acciones tienen que ser vistas de la misma manera. Una persona hábil en los negocios está continuamente pensando en el negocio. Está buscando de que su riqueza no se desparrame, no sea derrochada, y administra. No derrocha. ¿Se entiende? No derrocha. Sabe lo que tiene que utilizar y aprovecha todos los tiempos. Ya saben, quizás se ve mucho esto en películas o series, pero tener esa disposición
A veces parecemos más que ricos, parecemos derrochadores. Apenas llega algo ya lo estamos gastando, no nos interesa nada. Pero en fin, acá nos está hablando de que tenemos que tener una preocupación no de carga, sino preocupación en el sentido de administrar. ¿Sí? Administrar bien lo que nos ha sido dado. Deje de despilfarrar y aplique bien el tiempo. Aproveche, cuide sus bienes. Cuidar nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para que esa vida sea productiva. Hacer más con el tiempo, con el poco tiempo que el Señor nos ha dado. Que nuestra vida valga algo en Cristo. No por deuda, no por exigencias, no por religión, sino por amor, porque Él es digno. Él es digno de esto. Que Él more, somos simplemente un recipiente. Un recipiente. Un vaso que tiene algo muy importante que guardar. Los perfumes más caros vienen en frasco pequeño, inclusive hasta el frasco es bonito, ¿verdad? Pero una vez que se gasta el perfume, ¿qué hacemos con el frasco? A la basura, no importa qué bonito sea el frasco. Lo que importa es el contenido. También igual nosotros, me pasó una vez que, bueno, como todo, posiblemente acomodando cosas, tenemos diversos tarros, frascos donde guardamos cosas. Y los que están vacíos, los desechamos, ¿verdad? Y a veces lo miramos como diciendo, chito, ¿me puede servir para algo? No, y lo tiramos. Pero también me ocurrió de que tenía algo, por ejemplo, en lo que es en la parte de química, algún producto que era de importancia, que estaba en una vasija, le hablo como si era de un tarro de lavandina, cortado, todo feo, pero lo que contenía era importante. Y era tan importante que lo guardé. Tiré tantas otras cosas que muchos hubieran apreciado, pero en ese momento me importó lo que estaba adentro. ¿Qué es lo que importa en nuestra vida? Lo que usted tiene adentro. No importa lo exterior. ¿De acuerdo? Y digo esto en muchos casos porque la vida cristiana se mide a través de esas acciones, a través del contenido. Pensaba y decía, me acuerdo cuando me dijeron por primera vez, vamos a filmar las meditaciones. Y yo decía, no, no, porque me dije, bueno, uno empieza a tener más cuidado. Lo digo en el sentido de que he visto a muchos predicadores, algunos también tienen muy buena enseñanza, pero también he visto críticas porque las personas conocen a esto. Y he visto muchos que actúan frente a una cámara. ¿Sí? Yo dije, Señor, líbrame de actuar. Yo tengo una cámara ahora en este momento. Y yo espero que mi vida cristiana sea tanto igual a lo que estoy en este momento como fuera de esto. No me sirve a mí pararme, hablar de cosas bonitas, pero de aquí hacia afuera sea otra cosa. ¿Sí? Yo espero que tengamos también esa misma virtud de ser espontáneo, que nuestra vida cristiana sea espontánea y no tengamos que simular nada, sino que se refleje todo lo que somos. ¿Sí? Y si usted ve que yo no, me parece, hermano, que usted, bueno, lo charlamos, no tengo este problema. ¿Sí? Bueno, y me gusta mucho esta frase, o logos tu Cristo enequiteno enimin plusios, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Sí? Ricos en sabias acciones, enseñándose y exhortándose unos a otros. Y es interesante porque esto quiebra radicalmente las acciones religiosas de algunas instituciones donde se presenta la enseñanza como un maestro y el resto son todos aprendices. No, acá habla de interacción, se habla de intercambio, enseñándose, no uno a muchos, sino entre todos. ¿Sí? Es bastante complicado lo que estoy diciendo, pero lo que me refiero es, si nuestras acciones en Cristo generan experiencia, esa experiencia nos tiene que ayudar mutuamente. Entonces se trata de eso. Me está pasando una situación, bien, recurro a un hermano, che, ¿cómo viviste esto? ¿Qué hiciste frente a estas
situaciones. ¿Cómo fue tu resultado? ¿Se entiende? Esto es buscar enseñanza, buscar instrucciones, exhortándose, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Y respecto de nuestro culto, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Un cántico se eleva en sentido de agradecimiento con un regocijo, con un gozo acompañado, bueno, en este caso lo que es el himno y los cánticos en el sentido espiritual. Que nuestra mente esté conectada con lo que estamos diciendo, con nuestra boca, ¿sí? Porque a veces pasa que nuestra mente está en otro lugar y la boca nomás está cantando, y tratemos entonces de que estas dos cosas estén fusionadas. Y eso es cantar con himno y cántico espiritual. Bien, versículo 17. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Y otra vez la palabra logo. Y la necesidad de que el nombre de Cristo sea invocado en toda acción cristiana. Que en todo Cristo Jesús sea glorificado. ¿Cómo? Como suelen hacer hoy en día, en cada análisis y estudio se refieren a libros de otros autores y se menciona ese autor, ¿sí? De igual manera, como inclusive en lo que es arquitectura, un edificio lleva un nombre, ese nombre es puesto en referencia a un arquitecto. Este edificio lo hizo tal ingeniero, este edificio fue diseñado por tal arquitecto, este cuadro fue realizado por este pintor. ¿Se entiende? Autor. En este caso, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene como autor al Espíritu Santo. Por eso es que su nombre debe ser invocado. No damos gracias a los hombres, damos gracias al Señor Jesús, al autor de la fe. Porque Él es el autor de la fe y Él debe ser mencionado en todo momento. Cosa que las instituciones no lo hacen, tampoco las escuelas. Pero aquí sí, el nombre del Señor Jesús es invocado en todo momento. Bien, el nombre del Señor Jesús es vital, debe estar en una constante en nuestra mente. No podemos vivir sin pensar en el Señor Jesucristo. Una vida cristiana es estar siempre pensando en el Señor. Hagamos lo que hagamos, tiene que hacerse en el Señor. Bien, y acá a partir del 18, tiene como subtítulo Deberes sociales de la nueva vida, acertado por cierto, y vamos a ver que Pablo describe 3 relaciones. Esposos y esposas, padres e hijos, amos y siervos. En cada caso hay una responsabilidad mutua para sujetarse, también para amar, para obedecer y estimular, para trabajar en justicia y ser justo, haciendo buenas obras. Bueno, leamos capítulo 3, versículo 18. Casadas estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Bien, como le dijimos, esto ya fue desarrollado, Efesios capítulo 5, versículo 4, así que puede, para no tener que ser reiterativo, 1 Corintios 14, 34, con todos los análisis ya esbozados allí. Pero acá el término sujeto, ¿sí?, que algunos piensan que habla de una posición autoritaria o jerárquica, no, lo está diciendo en el sentido funcional. Que las esposas estén sujetas. La palabra sujeta hace referencia a esta acción, ¿sí?, una mano sujetando a la otra. En este sentido, la mujer se sujeta del hombre, porque el hombre es el que hace la fuerza, y el otro brazo del hombre con Cristo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Cristo
el hombre, después la mujer, el hombre y la mujer. ¿Sí? Sujeción, apoyarse. ¿Sí? No está hablando de dominio intelectual, no está hablando de sometimiento, no, está hablando de sujeción, de trabajo en conjunto, donde la responsabilidad está sobre el que sujeta, más sobre el sujetado. ¿Se entiende? O sea que el hombre tiene más responsabilidad que la mujer. Si Dios tiene que hablar a una familia, va a hablar a la cabeza de esa familia, que es el hombre, en la casa. ¿Se entiende cómo funciona? Y el hombre derivará hacia la mujer y así sucesivamente. Entonces, bueno, está determinada la acción. ¿Sí? Las casadas se sujeten a sus esposos. Pero ahora viene la acción al respecto de los esposos. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. ¿Sí? Amar no es una obligación en un sentido, pues si tengo que amar, es algo que no se puede, no es una obligación. No se debe mirar en un sentido de carácter emocional o sentimental. Se debe mirar en el sentido de sacrificio. Esposos, sacrifíquense por sus esposas. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué significa esto? Que las acciones que tiene un hombre de casa es respecto de su familia. Si usted si usted es esposo y pretende agradarse a usted mismo, usted no está siendo un buen cristiano. El verdadero esposo se preocupa por su familia, ¿sí? Y se preocupa interactuando con su familia, no que el padre busque lo que tiene de idea de su hijo, sino interactuando. ¿A qué me refiero? Si el hombre necesita trabajar, trabaja en función de las necesidades que se presentan, de lo que presenta la mujer, de lo que presentan los hijos. ¿Se entiende? O sea, tiene que ser comunicativo el trabajo. Las acciones que toma un marido deben estar basadas en el conjunto. ¿Qué hace falta? Trabajo para ello. ¿Qué te hace falta esposa? ¿Qué te hace falta hijo? Bien, trabajo para ello. Y no que haya necesidad y que el marido llegue con cosas que no corresponden, ¿sí? No sean ásperos con ella. Y acá habla de trato. ¿Sí? Es interesante que Casiodoro haya puesto este término áspero, porque la palabra áspero también es viable, pero la palabra que utiliza el griego es amargo. No sean amargos con sus esposas. Ya veo sonrisa. Porque parecería que aquella primera disposición cuando se es novio, del dulce trato que se tiene una pareja, después de casado es como si eso hubiese desaparecido. Y el trato del hombre, y a veces también de la mujer para con el hombre, es como el de áspero, como una lija. ¿Conocen lo que es una lija los carpinteros? Imaginen tener que vivir en una casa de lijas y tener que estar continuamente raspando encima de granulometría 23, esa que hace daño. Debe ser difícil tener que lidiar con esa clase de cosas. Y se ve. Hay personas que con otras personas son de un carácter, pero cuando siente la voz de la esposa atrás, empieza así, ya le empieza lo amargo de adentro. Y a veces muchos se justifican, dicen, bueno, pero pasa que mi esposa es esto, o mi esposo es esto, y empiezan, y este como un resentimiento allí que no ayuda, simplemente perjudica. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que el trato, independientemente de nuestras acciones, sea correcto. No estoy pidiendo que lleve chocolate y flores todos los días, ¿de acuerdo? No está mal hacerlo, uno puede agasajar a su mujer, es digna también la esposa en ese sentido, siempre que no haya otros intereses, obviamente, pero sí en el sentido de que cuando no nos sirve tratar con chocolates y después, no quiero hablar de esto porque la maltratás, no nos sirve, o querés compensar una cosa con la otra. A veces cuando veo quizá un hombre llevando flores, uy, ¿qué habrá hecho?
¿sí? No pienso en, sino en qué habrá hecho. ¿sí? Entonces, que no sea de esa manera, sino que antes bien el dulce trato con el que iniciamos nuestra relación se mantenga a lo largo de toda nuestra relación. Agasajando a la esposa, agasajando al esposo, entendiendo, dialogando. Situaciones siempre va a haber. Discusiones las va a haber. Las hay en todo. Y en mi matrimonio también. Pero que esas las llevemos en un sentido práctico, a no desbordarnos y a resolver las cosas. Resolvemos las cosas. Se presenta una situación en casa, la resolvemos de forma conjunta, con la suavidad apropiada. ¿Se entiende? Y sin amargura. Bien, 2 versículos referidos al hombre y a la mujer. Vamos a los hijos. Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, no parcialmente. ¿Están los chicos mirando, escuchando? Sí, están muchos chicos acá. El hijo debe obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Bien? ¿Hasta cuándo deben obedecer los chicos a los padres? Hasta los 18 años. ¿Le guste, no le guste? El Estado reconoce la mayoría de edad a partir de 18 años. ¿Sí? Existen ciertas libertades a partir de 16, pero por lo menos hasta esa edad las acciones de los hijos tienen que estar respaldadas por la determinación de los padres. ¿Se entiende? Entonces, ¿hasta cuándo obedecemos? ¿Hasta cuándo obedecen los chicos? Hasta los 18 años. No es porque ya tengo 14, tengo 15, ya soy libre. No, no hay libertad. Son responsables después de los 18 años. Antes, toda acción. No puedes salir de casa sin permiso. No puedes hacer las cosas sin permiso. Sí, he visto, un ejemplo drástico. He visto padres que compran cosas a sus hijos, indumentaria, zapatillas. ¿Y qué hace el hijo? Va y la vende. ¿Sí? No, pero son mías. Vos me las regalaste, son mías. No te las regalé para que las vendas. No tienen esa determinación los hijos. Deben sujetarse en todo. Cada acción, los hijos, antes de hacer algo, tienen que preguntarse, ¿lo que voy a hacer, tengo el permiso de los padres, sí o no? Si no lo tengo, no lo hagan, porque no solamente van a quedar mal delante de los padres, sino que están mal delante de ¿quién? De Dios. ¿De acuerdo? Entonces, miren con precaución esto. Confíen en sus padres. Nosotros buscamos el bien de nuestros hijos, no buscamos el daño. Y si hacemos o decimos cosas, es para prevenir. Es para prevenir. ¿Bien? Bien. Listo, dado los hijos. Pero ahora viene a los padres. El 21. Padres, no exasperen. No estén exasperando, como en un sentido de oprimiendo a sus hijos para que no se desalienten. Bien. ¿Los hijos necesitan disciplina? Sí. ¿Quiénes instruyen en disciplina? Los padres. Pero los hijos deben ser instruidos y tratados con cuidado. Ellos que necesitan disciplina deben ver una firmeza de parte de los padres, deben ver amor detrás de esa disciplina. No hay que maltratarlo, esto que se llama rezongos, no hay que burlarse de los hijos, no hay que destruir lo que llamamos autoestima a tal punto que se desalienten. Eviten el maltrato físico y evitar el maltrato inclusive verbal. ¿De acuerdo? Corrijan a sus hijos. Casi no se hace hoy en día. Los padres intentan desprenderse de los hijos. Siempre digo esta expresión, las madres no ven la hora que tengan 4 o 5 años para mandarlo a la escuela, desentenderse de los hijos. No debería ser así. Sinceramente no debería ser así. Antes, por el contrario, deberíamos los padres estar continuamente interactuando con los hijos, buscando
Si hay una relación áspera, bueno, tratemos de mejorarla con el padre, con la esposa, con los hijos. Dialoguemos, diálogo. Recuerden, interacción, responsabilidad. Un chico que no es criado en disciplina va a tomar pésimas decisiones en su futuro y va a ser de vergüenza para sus padres. Y también lo dice esto la Escritura. ¿Bien? Así que criemos a nuestros hijos. Ellos son prioridad para nosotros. Son nuestra extensión. Bendición, dice, es para nosotros los hijos. Bueno, cuidemos de esa bendición. Los hijos van a estar siempre. Así que esperamos que vengan después de 18 años, ya empiezan a tener libertades. Un padre se da cuenta que ha sido buen padre si el hijo está continuamente, a pesar de la edad, sigue viendo al padre como su consejero. Y yo trabajo para ello. Espero que mis hijos tengan la certeza de que acá tienen algo en que apoyarse. Y yo en el Señor, obviamente. ¿Se entiende? Bien. Último bloque, entre esclavos y amos. Esclavos, dice el versículo 22 del capítulo 3, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus esclavos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Primeramente, Pablo no está condenando la esclavitud. Para él, el cristianismo no es una rebelión social de una igualdad humana. No es eso el cristianismo. Las reglas del mundo son reglas del mundo. A Pablo no condena la esclavitud, sino que explica que más allá de las divisiones humanas, porque son propias de los hombres, los siervos tienen que trabajar para sus amos, entre lo que es las obligaciones y los derechos. Hoy por hoy no existe esto, porque están lo que se llama el patronato y la masa obrera, ¿de acuerdo? Y ambos están legislados, así que existen reglas y leyes. Hoy más que nunca, tanto los obreros deben manejarse en el ámbito legal y al igual que los patrones deben manejarse en el ámbito legal. Pero la acción del hombre, sea obrero, sea patrón, si es cristiano, debe verse y reflejarse en esta disposición, en que lo que se haga con un sentido cristiano. ¿Se entiende? Es claro. Bien, así que nada de andar tirando molotov por allí. ¿Sí? Aprenda a usar la ley. Y si no, bien, haga lo que es justo. Cristo padeció por nosotros. Padezcamos también como corresponde. Vamos a estudiar posteriormente la carta a Filemón, ¿sí? En algún momento. Porque Filemón está en Colosas. Y quizás cuando yo veo esto, veo la relación que hay entre Filemón y Onésimo. Conocen, ¿verdad?, la historia de la carta a Filemón. Filemón es un amo que tuvo un siervo que se llamaba Onésimo, el cual huyó. Onésimo huyó de su amo. Y posiblemente, esto es una estimación, haya huido robándole a su amo. No, y ya me estoy metiendo en la carta que no quería, pero lo voy a redactar. Al menos hacer una introducción para cuando lo leamos posteriormente. Este hombre, Onésimo, huye, quizás con alguna riqueza o con algo,
Y en su huida se topa con Pablo. Quizás escuchándole hablar de Jesucristo, hablando de perdón. Y Onésimo se convierte al cristianismo. Se hace cristiano Onésimo. Y posiblemente haya hablado con Pablo. ¿Sí? Y le haya contado todo lo que él hizo. Mira, yo soy Onésimo. Soy un esclavo, era esclavo. Le robé a mi amo y huí. ¿Sí? Y Pablo debe haber dicho, imagina la situación, ¿no? A veces, uy, ¿qué hiciste? ¿Dónde? Hice esto, robé esto. ¿Y quién es tu amo? Mi amo se llama Filemón, vive en Colosa. Filemón, el de la casa que está, sí, ese. Ah, pero él es cristiano, sí, él es cristiano. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntó Onésimo. Y Pablo dice, vas a volver a tu amo. Con una carta, que es la carta a Filemón. Y este hombre que había pecado contra su amo, vuelve con esa carta a tocar la puerta de su amo y debe haber sido sorpresa para Filemón ver a su esclavo allí. ¿Sí? Y entregar la carta y quizá lo poco que le había quedado de lo que había robado, no lo sé. Y Pablo le pide a Filemón que le reciba, ya no como esclavo, sino como un hermano. ¿Sí? Así que ese abrazo, esa acción que genera tanto, me conmueve tanto, es interesante. Así que bueno, vamos a tener oportunidad de estudiarlo, pero si le interesa puede ver la carta a Filemón y mirar cómo una acción espiritual tan importante como esta se ve reflejada inclusive en las Escrituras, y posiblemente estas sean las razones por las que Pablo escriba esto respecto de los amos y de los siervos. ¿Sí? Dice, siervos obedezcan a sus amos, amos traten bien a sus siervos. Bien. Como dijimos, bueno, esto no se trata de avalar la esclavitud. Pablo posiblemente esté pensando en Onésimo y en Filemón y expone esta situación. Las acciones humanas, según el mundo, están basadas en trabajo. Las reglas están basadas en que ese trabajo se haga. Así que miramos esto en este sentido. Lo hacemos por una cuestión de supervivencia. Pero debemos movernos legalmente. Así que en todo esto que desarrollamos, Pablo no está hablando de derecho jurídico. No es una obligación jurídica tampoco. Tampoco debe verse esto como obligaciones religiosas, sino que en todo debe verse el objetivo funcional. Pablo escribe esto de los esposos y de las esposas, de los padres e hijos, de los amos y siervos, para una funcionalidad apropiada, para un correcto funcionamiento de sus vidas. ¿Se entiende? Entonces, no lo vea como, es mi derecho ser esto, es mi derecho que te sujete, es mi derecho. No, no lo vea. Véalo como responsabilidad, como algo funcional. Esto que muchos llaman el código doméstico cristiano, que como ya dijimos lo hemos desarrollado en otras oportunidades, puede analizarse como un conjunto de deberes que derivan en roles funcionales, no jerárquicos, sino funcionales, que promueven una sana relación familiar. Ante el Señor todos somos iguales, todos participamos del mismo espíritu, pero cada uno tiene una responsabilidad funcional. ¿Cuál responsabilidad? La responsabilidad de una vida centrada en Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, con un interés. ¿Cuál interés?
el amor al prójimo. Ese es nuestro interés cristiano, amor al prójimo. Y que ese amor se refleje primeramente en nuestra familia. Una vida familiar en Cristo Jesús es una vida libre de vicios. Libre de vicios de todo tipo, vicios en el sentido físico, vicios culturales, de entretenimiento, de cosas no productivas, todo eso tiene que ser descartado en nuestras vidas. Que nuestro carácter cambie, que nuestras acciones cambien y que nuestras virtudes no sean manchadas ni con maltratos, ni con el lenguaje deshonesto, ni con prejuicios, ni con ninguna mala acción. A eso se refiere Pablo. Que Cristo gobierne en nuestra vida y se vea. Tenemos el deber de representar a Jesús en este mundo. Es una responsabilidad ser embajadores del reino de Dios. ¿Se entiende? Entonces, no sea cristiano para usted, sea cristiano para que el resto vea. Una luz no se oculta debajo de una caja, se exhibe. ¿Sí? Así que tenemos que estar encendidos en el Espíritu, tener el aceite y mostrar ello. Embajadores, que Cristo more en abundancia en ustedes, que las acciones de Cristo se exhiban, que imitemos a Cristo en todo momento, imitar su compasión, imitar su perdón, su sacrificio, y que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, como se dijo anteriormente. Ser agradecidos. Todo esto enseña esta carta. Capítulo 4, versículo 2, y esta ya a nivel congregacional. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, utilizando bien el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes por esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa se lo harán saber Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuera a ustedes, recíbanle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, esclavo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa se dice así, pero es sin S, Ninfa, y a la iglesia que está en su casa. Y Ninfa es nombre femenino. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes. Digan a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
La salutación de mi propia mano de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Bien, para señalar algunos datos, para mostrar que Pablo que no era un trabajo solitario, sino que estuvo acompañado de muchas personas, de fieles servidores en el Señor, los cuales son dignos de ser mencionados. Y aquí está esta lista. Tíquico era lo que se conoce como el mensajero de Pablo, y en este caso el mensajero que lleva la carta a la iglesia en Colosa. Él es el que había nacido en una provincia de Asia, y hay alguna referencia en Hechos 24, y era compañero frecuente de Pablo, se estima. Onésimo, bueno, el término que significa útil, su nombre, es el mismo Onésimo de la carta a Filemón que vamos a ver posteriormente. Aristarco era un nativo, un judío nativo de Tesalónica, que viajó también con Pablo, Hechos 19, 29, 24. Marcos, también judío, oriundo de Jerusalén, él es el que escribe la carta, el Evangelio de Marcos, es este muchacho, este hombre ya. Jesús, bueno, el nombre justo, un judío desconocido que estaba con Pablo. Epafras, que es en definitiva el que lleva todo lo que está pasando en Colosa a Pablo. Trata esto, Pablo con Epafras, envía la carta, y Epafra es un pastor que está continuamente orando por su rebaño, se esmera, y Pablo debe estar muy contento con él, con Epafras. No puede ser lo mismo de Arquipo, ¿sí? Que posiblemente haya estado pensando en abandonar el ministerio, quizás está cansado de los hermanos, quizás. Se puede entender, yo considero que cada uno pasamos por diferentes situaciones, pero de una forma u otra esto es algo que nos ha sido encomendado. Y así que le dice como Arquipo a los ministros de esta congregación, también hay que decirle lo mismo, y me incluyo en esto: miremos que cumplamos lo que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Y Él es el amo y Él va a resolver todas nuestras situaciones. Se menciona también a Lucas, es el que escribió el Evangelio, un médico gentil griego. Demas, posiblemente sea el mismo Demas que posteriormente Pablo ya le exhorta, por así decirlo, porque él es el que se aparta del camino. O sea, de que todos los mencionados hay posiblemente una bajas que haya sido Demas. Y se menciona a Ninfa, que bueno, algunos, sobre todo en esta época, dice que era la pastora de una congregación. No dice eso la carta. Sabemos que era una mujer que albergaba, hospedaba a toda la iglesia en su casa, ¿sí? Igual que Filemón también. Y esto da pie a que la iglesia primitiva se reunían en casa. Donde nació la iglesia, nació en casas. ¿Dónde va a terminar? Va a terminar también en casas. Bien, y así termina. Hay una mención de una carta a la iglesia de la Odisea, que estaba en la Odisea, que no forma parte. Quizás hubiera resuelto mucho respecto de algunas doctrinas. Sí hay un referente en el libro de Apocalipsis de esta iglesia que sigue vigente, posterior al... ¿Se acuerdan que les hablé de un terremoto que había destruido Colosa? Bueno, a causa de eso, la Odisea toma prácticamente un primer lugar en esa región, y hay una iglesia allí, que bueno, obviamente no es de las mejores, pero que bueno, evidentemente Pablo también hasta donde fue su ministerio, luchó por ella. Filemón, bueno, ya está mencionado, que posiblemente sea un pastor o diácono de la iglesia en Colosa. Y así se resume Pablo esta hermosa carta con un legado importantísimo respecto de quién es Jesucristo, la posición
preeminente, soberana en todas las cosas y que debe serlo también en nuestra vida cristiana. Bien, el resto de algunos detalles posiblemente se publiquen. Y hasta aquí hemos culminado la carta a la iglesia en Colosa, que es la carta también para nosotros. Espero que haya sido de provecho. Si han de tener dudas, tenemos tiempo de consultas y bueno, poder ampliar más personalmente estas cosas. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Dios